Señor. Amén, hermano. Yo le voy a pedir, si usted tiene su Biblia a mano, que vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5. Primera de Juan 5, del 4 al 5. Aleluya. Precioso y maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Me contesta un amén? Amén. Primera de Juan 5, del 4 al 5. Leo para ustedes, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Padre Celestial, aquí estamos una vez más, Señor, delante de tu preciosa presencia. Para que seas tú, Señor, ministrando nuestro corazón. Para que sea tu palabra, Señor, como está escrito, como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí estamos, Señor, para que tu palabra traspase nuestro corazón y para que tú nos hagas esa cirugía del cielo, aleluya, y arranque, Señor, cualquier partícula cancerosa, cualquier cosa que no sea tuya, Señor, que esté, Señor, ahí en nuestro corazón. Hoy se desvanece por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Precioso es nuestro Dios. El título, hermano, de esta palabra es, escuche, mi victoria viene de Dios. ¿De quién viene su victoria? De Dios. Mi victoria viene de Dios. Y es que la Biblia lo dice en 1 Corintios 15, 57, dice que nuestra victoria fue obtenida ¿por quién? Por Jesucristo. Nuestra victoria fue obtenida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué? Porque Jesús venció no solamente el pecado, sino que venció la muerte. Dice su palabra, sorbida es la muerte en victoria, aleluya. Dice su palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿De dónde viene nuestra victoria? De la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario, hermano, pasó algo, aleluya, extraordinario. ¿Sabe qué había contra usted escrito? Como cuando usted le hace un juicio y hay una notificación que le llega a usted por aquel pecado, aquello malo que hizo. Pero dice que eso, hermano, ese acta de los decretos que nos era contraria, ¿sabe qué fue? Clavada en la cruz del Calvario. Jesús clavó el acta de los decretos que nos era contraria y dice su palabra que los principados y potestades fueron exhibidos públicamente y Jesús triunfó sobre ellos con toda autoridad. Qué lindo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esta victoria es una victoria eterna, aleluya. Y es una victoria que sabemos que nada ni nadie nos puede quitar. Aleluya, es una victoria eterna. Yo sé que esta palabra que voy a leer, muchos la conocemos y es muy preciosa. Está en Romanos 8, 37 al 39. Dice la palabra del Señor: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué? ¿Por nuestra fuerza? No. Por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por lo cual estoy seguro, dijo el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa criada nos podrá separar del amor de Dios. Aleluya. Si nada nos separa del amor de Dios, ¿qué es lo que dice esta palabra?
somos más que vencedores. O sea, si usted vive en ese amor, cada proceso que usted pase simplemente es una prueba, pero ya usted tiene la victoria. Porque si usted lee unos versículos antes que dice tribulación, espada, angustia, persecución, hambre, desnudez. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que cuando usted le ama a Él por sobre todas las cosas, aunque usted esté pasando tribulación, aunque usted esté en angustia, aunque usted esté en enfermedad, somos más que vencedores en Cristo. Es un proceso, aleluya, pero la victoria viene de Dios. Y así como Cristo nos dio esa victoria definitiva, hermano, sobre el pecado y la muerte, también el deseo del Padre es que usted y yo tengamos una vida victoriosa. Ya tenemos la mayor victoria. Amén. Todos los que están aquí han sido salvos. Somos salvos. Han tenido un verdadero arrepentimiento. Ya usted tiene la mayor victoria. Aleluya. Ya usted tiene esta victoria sobre el pecado y la muerte. Pero aún así el Padre quiere que usted y yo vivamos una vida de victoria. Amén. Una vida como más que vencedores en Cristo. Y por eso es que Él nos dejó armas, hermano. Porque esto es una batalla. Porque el apóstol Pablo nos habla de las armas. Aleluya. Porque esto es una batalla espiritual. Y por eso tenemos que protegernos, ¿verdad? Con ese escudo, con esa coraza, con ese yelmo. Amén. Porque tenemos que, todos esos ataques del enemigo y esas fortalezas tienen que ser destruidas por el poder de la palabra. Amén. No es nuestra propia fuerza, sino con la autoridad de quien se ganó esa autoridad en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. Qué lindo, hermano. Dios quiere esta tarde que entendamos algo. Él quiere que nuestra vida sea una vida de victoria, pero que usted y yo podamos entender que su victoria no viene ni por su fuerza, ni por su sabiduría, no. ¿Cuál era el título del mensaje? Mi victoria viene de Dios. ¿Se lo puede repetir? Mi victoria viene de Dios. Aleluya. No es nuestra prudencia, no es nuestra sabiduría, no es porque usted me diga, es que tengo 50 años de ser cristiano. Ni siquiera es por su experiencia, hermano. La victoria viene de Dios. Aleluya. Él es el que nos da la victoria. ¿Sabe cuándo? Cuando usted y yo confiamos plenamente en Él. Cuando usted y yo depositamos nuestra vida en Él, de ahí viene la victoria. Y yo quiero hablar esta tarde una historia maravillosa, que se lo dejo de tarea para que después usted lo lea tranquilo en su casa. En el libro de Jueces, capítulos 6 y 7, nos habla de un varón. No sé quién se acuerda de ese varón, pero ese varón también está mencionado en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe. Y quizás algunos no lo han escuchado, pero tal vez cuando lo mencione usted dice, sí, ya recuerdo, amén. Gedeón, aleluya. Hoy vamos a hablar un momento de Gedeón, porque a través de esta historia, hermano, Dios nos muestra que esa victoria, aleluya, viene cuando realmente confiamos plenamente en Él. Y usted después va a leer en su casa Jueces 6 y 7 para que usted pueda leer la historia bien detalladita. Pero la palabra del Señor nos empieza diciendo, hermano, que lamentablemente el pueblo de Israel volvió a hacer ¿qué? Lo malo delante de los ojos de Jehová. Es triste, hermano, porque una y otra vez Dios mandaba un profeta, Dios levantaba un siervo, pero ellos volvían a caer tras la idolatría, tras las cosas de este mundo, hermano. Y dice la Biblia que en esta ocasión, aleluya, una vez más habían hecho lo malo, y por causa de esa desobediencia, porque a veces decimos la cobertura de Dios, sí, ahí está la cobertura de Dios, pero para los que caminan en obediencia, hermano, para los que tienen un corazón íntegro, ahí está la cobertura de Dios. Israel había perdido esa cobertura, y por eso es que el pueblo de Madián, los madianitas, los tenían atemorizados.
A tal punto, hermano, que ¿sabe qué dice la Biblia? Que habían hecho cuevas, que habían hecho lugares, los israelitas tuvieron que hacer como cavernas, hermanos, y cuevas donde ellos tenían que esconderse, donde ellos tenían que estar ahí metiditos. ¿Sabe por qué? Porque ellos se robaban todo, hermano. Primero venían y destruían todos sus frutos, destruían todos sus sembradíos, se llevaban las ovejas, se llevaban los bueyes, y dice la Biblia, hermano, que eran como langostas. Cuando ellos llegaban, arrasaban con todo lo que el pueblo de Israel había luchado quizás durante largo tiempo ahí, y ellos devastaban todo. Pero Dios lo permitía, hermano, ¿por qué? Porque de una u otra forma Dios tenía que tratar. Y no era que Dios lo estaba haciendo, Dios permitía que los madianitas lo hicieran para que el pueblo de Israel entendiera que necesitaba la cobertura de Dios, que solo volviendo su corazón a Dios iban a tener esa cobertura de Dios. Y cuando Israel estaba pasando este proceso, dice la Biblia que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón. Y hay una palabra aquí tan preciosa, hermano, ustedes la van a leer cuando lea detalladamente Jueces 6 y 7. Dice que el ángel de Jehová le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué lindo, hermano. El ángel se le apareció y las primeras palabras que le dijo es: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y ese es el primer paso para una victoria definitiva. Que Dios encuentre un hombre y una mujer, aleluya, que esté parado en la brecha. Hermanos, por un hombre que esté parado en la brecha, Dios puede hacer grandes cosas. ¿No lo hizo así con Noé? Un hombre, hermano, un hombre que confió definitivamente en Dios. Y por eso la humanidad no fue raída completamente de la tierra. Un hombre, hermano. A veces decimos, bueno, somos poquitos, tranquilo, aleluya, porque si es Dios el que pelea nuestra batalla, aleluya, puede ser 1, 2 o 3, pero en Él es que está la victoria. Y cuando Él encuentra hombres y mujeres conforme a su corazón, aleluya, hombres y mujeres que Él pueda llamar por su nombre, no por su título. Muchos se preocupan, hermanos, por estar dentro de un ministerio, y gloria a Dios, porque los ministerios son para edificación del pueblo de Cristo. Pero usted preocúpese porque Dios conozca su nombre. No se preocupe tanto por títulos y no se preocupe tanto. Preocúpase porque Dios conozca tu nombre. Y Dios se le apareció y le dijo: varón esforzado y valiente. Aleluya. Dios lo llama por su nombre. Y ya lo que le dice: a través de ti salvaré a Israel. Pero Gedeón al principio, hermano, como que se queda un poquito, yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que Dios te da una palabra y a veces dudamos, seamos sinceros. Y uno dice, ay, pero ¿cómo? ¿Cómo en mi situación? ¿Cómo? Pero hermano, Gedeón también se lo preguntó. Dice que Gedeón le responde: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Pero aquí estaba confundido Gedeón, hermano, aleluya. No era en su fuerza, simplemente él iba a ser el vaso, el instrumento, aleluya, que Dios iba a utilizar para salvar a Israel. Le dice Gedeón, vean lo que le dice Gedeón: soy pobre, porque a veces es lo primero que pensamos, ¿verdad? ¿Y cómo Dios me va a sacar a naciones? Si yo con costo tengo para pagar el pasaje, ni para el Uber me alcanza, y Dios me va a llevar a otro país. Santo. Sí, hermano, porque vea que Gedeón fue lo primero que dijo: soy pobre. Dios no le estaba preguntando cuánta plata tenía en el banco, hermano. Dios no le estaba preguntando si era el más guapo y el hijo mayor, no. Pero Gedeón, y a veces nos pasa, hermano, Dios nos da una palabra y empezamos a cuestionar. Y Gedeón dijo: soy pobre, soy el menor de mi casa. Pero Dios le dice: yo estaré contigo. Ay, qué palabra, hermano. Aleluya. Es que si Dios te dice: yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo, aleluya. Aunque usted no tenga nada. Yo he conocido personas que han viajado sin dinero, hermano, con el pasaje a otro país,
y se lo pueden testificar en este lugar, y han venido bendecidos, pero han creído el llamado de Dios. Aleluya. Amén. Y se han ido sin un 5, hermano. Eso es fe. Eso es fe. Esperando a que alguien los recoja en el aeropuerto y nosotros orando, Señor, que llegue esa persona que lo va a recoger. Pero Dios es el que ha estado ahí. Dios es el que ha dado la victoria. Aleluya. Y si Él te dice, yo estaré contigo, si Dios te dice, yo estaré contigo, hermano, ¿cómo vamos a temer? ¿Cómo vamos a dudar de ese llamado de Dios para nuestra vida? Él lo prometió, hermano. Él dijo que Él estaría con nosotros hasta que fuéramos viejitos, hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hay algo que hace Gedeón aquí, que es lindo, aunque también a veces hay que tener cuidado de tampoco que la duda entre a nuestro corazón. Y es que Gedeón pidió señal. Recuerden que hay que pesar los espíritus y eso es bueno, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero Gedeón le dijo, si esto es de Dios, si esto realmente es el llamado que Dios tiene para mí, déjame traer una ofrenda. Déjame entrar a mi casa, preparar un cabrito, hacer el pan. ¿Y sabe qué le dijo? Ven, yo te espero. Aleluya. Y dice que Gedeón se fue, preparó su ofrenda, hermano. Y cuando él puso sobre la peña aquella ofrenda, dice que subió un fuego que consumió, aleluya, aquella ofrenda. Recuerde que en el Antiguo Testamento el sacrificio que era un animalito, podía ser un palomino, un cabrito, una oveja, amén. Pero hoy, hermano, ese sacrificio somos nosotros. ¿Qué dice Romanos 12:1? Os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Y sabe por qué se necesita sacrificio? Cuando Gedeón puso el sacrificio, fuego consumió aquella ofrenda. Sin sacrificio no puede haber fuego de Dios. Y por eso muchos cristianos, hermano, se llaman cristianos, pero son tibios. Y viven una vida de frialdad. ¿Sabe por qué? Porque no puede haber fuego en el altar si no hay sacrificio en el altar. Y el sacrificio no es que usted vaya y camine muchos kilómetros, no, hermano. El sacrificio es nuestra vida como adoración para Él. Tu actuar, tu caminar, tu pensar, aleluya. Ese es el sacrificio vivo. Y ese es el sacrificio que hace que descienda fuego en el altar. Cuando usted y yo somos olor grato de Cristo. ¿Y sabe qué es lo importante de que siempre haya sacrificio en el altar? Aleluya. Que ese fuego te mantiene encendido. Porque hay gente que a veces le pregunta a uno, qué raro, usted tantos años en el Evangelio, pero siempre se le siente ese fuego, esa pasión, esa llama. ¿Sí, hermano? ¿Qué es lo que nos dice Él en su palabra? A muchos le dijo, ¿has perdido qué? Tu primer amor. No podemos perder el primer amor. No podemos perder el primer amor. Usted y yo tenemos que vivir ese Pentecostés, hermano. Constantemente, aleluya, necesitamos que nuestra vida siempre tenga ese fuego en el altar. Porque ese fuego consume la hojarasca. Porque cuando viene un pensamiento o algo que quiera perturbarte, ese fuego lo quema, aleluya. Por eso necesitamos ser un sacrificio vivo delante de Él. Continuando, hermano, con la historia de Gedeón. Dice que Gedeón se da cuenta prácticamente que él está hablando con Jehová. Y él dice, aquí estoy cara a cara. Y en ese momento dice que él, aleluya, llama a aquel lugar Jehová Shalom. Qué lindo, hermano, porque eso quiere decir que cuando realmente le conocemos es cuando podemos experimentar esa paz que dice la Biblia que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento.
que usted esté pasando por una trifulca, ¿verdad? Pero usted mismo no entiende cómo se tiene paz. Yo siempre oí el testimonio de la pastora Shirley en medio de la muerte de su hija, hermano, y ella predicaba en ese momento y se sentía esa paz, hermano, en su corazón. Qué lindo, porque cuando Dios te conoce realmente, hermano, podemos decir: Jehová Shalom, Él es nuestra paz, aleluya. Él es nuestro Dios todopoderoso, aleluya. Pero aquí quiero llegar a un punto crucial. Dios podía libertar a Israel de los madianitas así, hermano, con un soplo, en un instante, y los madianitas caían muertos. Pero hubo que pasar algo primero. Y yo quiero que usted este punto le quede bien grabadito, porque este fue el punto crucial para que ellos fueran libres, aleluya. Dice la palabra del Señor que el Señor le dice algo a Gedeón, algo que no era tan fácil de hacer, pero Gedeón obedeció la palabra de Dios. Dios le dijo: yo necesito que tú vayas y agarres y derribes el altar de Baal, aleluya, que Israel ha hecho, y toma la imagen de Acera y córtala en pedazos, Aleluya. y con esa misma imagen en pedazos me vas a hacer a mí un holocausto, aleluya. Gedeón, podemos decir no que dudó, pero tal vez tuvo un poco de temor, porque dice que lo hizo de noche, hermano. Dice que él se fue de noche para que la gente del pueblo no se diera cuenta, y en la noche derribó el altar de Baal que su mismo padre había hecho. Él derribó el altar, cortó la imagen de Acera y hizo el holocausto. Dice que al amanecer llegaron donde el papá: saca a ese hombre, lo estoy parafraseando, hermano, saca a ese hombre que destruyó a nuestro Dios. Y ahí el papá lo defiende y dice: nadie va a guerrear. Si Baal es Dios, que él mismo se defienda. Pero aquí no vamos a permitir que alguien muera por un Dios que no es Dios. Y su papá lo defendió, hermano. Y aquí continúa el proceso de Gedeón. Pero lo que quiero aquí enfatizar es algo muy importante, hermano. Para que Dios pudiera liberar al pueblo de Israel, primero fue necesario derribar altares. Ellos tuvieron que derribar los altares de su corazón. Y quizás no estamos hablando de que usted tenga un altar físico ahí en su casa, hermano, con imágenes y que usted lo adore, no. Quizás no son estructuras físicas, pero ahí en su corazón y en su mente, usted sabe, hermano, cuál es ese altar que tiene que derribar. Usted sabe si tal vez es el orgullo, quizás usted sabe, hermano, si es el dinero. Solo usted sabe ahí en su corazón cuál altar tiene tu corazón dividido. Porque ese es el problema, hermano. Si usted tiene un altar en su corazón, llámese sus hijos, su esposo, su esposa. Sí, hermano, porque hay gente que no busca a Dios, porque su esposo, porque sus hijos. No, hermano, usted busca a Dios. Si la otra persona no quiere, usted le habla y él dará cuentas a Dios. Pero su relación es usted y Dios. Su corazón no puede estar dividido. Dice que no podemos servir a dos señores. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, aleluya. ¿Qué está ocupando un altar en nuestro corazón? No me lo diga, pero ahí en su corazoncito usted tiene que saber, hermano, quizás a qué le estamos entregando más tiempo. ¿Cuál es su devoción? ¿Qué es lo primero al amanecer y al anochecer que está ahí en su mente? Aleluya. Ese es el ídolo que no está permitiendo que tú obtengas la victoria. Cuando usted arranque ese altar de su corazón, cuando usted derribe esos ídolos, hermano, cuando usted derribe el altar de Baal, vas a ver la victoria de Dios en tu vida. Aleluya. Porque si no, es como seguir luchando en tus propias fuerzas. Y con tus propias fuerzas no vas a poder lograr nada, aleluya. Qué lindo que Gedeón obedeció la palabra de Dios.
Y Gedeón, hermano, continuó en el proceso, y si usted sigue leyendo ahí después detenidamente, él le pidió más señales a Dios, hermano. Era peor que yo, Gedeón, ¿verdad? Pidiendo señales. Y él le dijo: Señor, discúlpame. Pero él todavía, hermano, estaba tal vez, ¿verdad?, con ese temor, amén. Pero él quería hacerlo. Pero quizás estaba todavía ese temor en su corazón. Y él le dijo: si ese vellón de lana amanece completamente humedecido por el rocío y todo lo que esté alrededor seco, yo sé que es que tú me has llamado. Y pasó, hermano. Amaneció y el vellón de lana empapado y todo seco. Ay, Señor, perdóname. Pero si ahora pasara lo contrario. Pero, hermano, yo lo que quiero que usted entienda aquí también es la paciencia de Dios. Aleluya. Él no le dijo: Gedeón, ya te estoy llamando. No. Gedeón le dijo: si fuera al revés, si ahora el vellón estuviera completamente seco y la tierra húmeda. Y así pasó. Aleluya. Así pasó, hermano, porque así es nuestro Dios de precioso y maravilloso. Y cuando eso ocurrió, Gedeón dijo: ahora sí voy con todo, ya, vámonos. Y dijo que llamó al pueblo de Israel para ir a pelear la batalla. Pero pasó algo aquí, aleluya, que me llama la atención. Y por eso es que el título de este mensaje, lo vuelvo a repetir, es: mi victoria viene de Dios. Cuando vinieron todos los hombres, los israelitas, para ir a pelear, escuche lo que ocurrió. Dios dijo: no, es demasiado pueblo. Y como son tantos, ¿qué van a decir? Como dicen algunos: no, es que salí adelante porque me llegó una platita en diciembre. No, es que salí. Echándose las glorias ellos mismos, hermano. Y Dios dijo: no, son demasiados. Dile al pueblo que todo el que tenga miedo, que todo el que esté estremecido, se devuelva. Y se devolvieron un montón. Aleluya. Pero aún así Dios le dice: todavía son muchos. Llévalos al río. Y aquel que lamiere el agua del río, ¿verdad?, ese es el que vas a escoger. Con 300 hombres yo salvaré a Israel. Porque esos fueron los que quedaron, hermano. 300 hombres. Usted dice: ¿cuántos eran? Los madianitas. ¿Sabe cuántos dice que eran? Innumerables como la arena del mar. Aleluya. No se podían contar. Los madianitas eran innumerables y ellos eran 300. Pero es que no era la mano de ellos. La victoria venía de Dios. Aleluya. La victoria viene de nuestro Dios. Aleluya. Y aquí yo creo, hermano, que como Dios conocía el corazón de Gedeón, que le gustaban las señales, Dios le vuelve a mandar otra confirmación. ¿No le ha pasado a usted? Que Dios te habla y te habla, aleluya. Y vea qué lindo, dice la Biblia, que Gedeón bajó con uno de los hombres al campamento en la noche para ver. Y cuando bajaron al campamento, se acercaron un poquito. Y uno de los madianitas estaba hablando con otro. Y le dice: tuve un sueño anoche. Y Gedeón: ¿qué soñó?, le dice el otro. Pues soñé que un pan de cebada venía y arrasaba con todos los madianitas. Él siendo madianita. Y esto no es más que la mano de Gedeón. Y Gedeón atrás oyendo, hermano. Usted se puede imaginar. Será como para desenvanar la espada de una vez. Pero Gedeón, hermano, volvió a ver al otro y dice que adoró. ¿Qué hizo? Adoró, aleluya. Porque él se dio cuenta, aleluya, que ese era el propósito de Dios. Y una vez que adoró, dice que fue al campamento y dijo: levantaos, porque Dios nos ha entregado en nuestras manos. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Hombres y mujeres de convicción, que tengan esa seguridad, que aunque estén pasando en medio del proceso, hermano, y aunque usted vea todo en su contra, pero que usted sabe, hermano, que usted avanza con seguridad, porque el que está contigo es el Dios de los escuadrones de Israel. Pero espérese, porque viene lo mejor. Aleluya. Santo. Dice la Biblia que aquellos hombres, ¿quiere saber cuáles fueron las armas que utilizaron? Aleluya. No fueron espadas ni lanzas. Gedeón le dijo:
cada uno va a tomar una trompeta en su mano y en la otra mano un cántaro quebrado, pero adentro con una tea ardiendo. Y eso tiene un significado que ya lo vamos a ver. En una mano su trompeta y en otra mano un cántaro con una tea ardiendo. Esas fueron las armas que llevaron. No eran espada, no era lanza. Aleluya. Y vean lo que pasa. Dice la Biblia que tomaron las trompetas y los cántaros vacíos con teas ardiendo. Y cuando llegaron al campamento, gritaron: por Jehová y por Gedeón. Aleluya. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? Comenzaron a sonar las trompetas, hermano. Aleluya. Y cuando ellos comenzaron a sonar las trompetas, todo el campamento de Madián se turbó. Ellos dijeron: algo está pasando, nos están matando. ¿Y sabe qué pasó? Entre ellos mismos comenzaron a destruirse. Ni siquiera el pueblo de Israel tuvo que poner una lanza contra ellos. Dice que entre ellos comenzaron a destruirse, hermano, y empezaron a correr y empezaron a huir, donde ellos escucharon el sonar de la trompeta, hermano. Pero es que se fue, aleluya, un sonar que vino del cielo. Ellos en ese momento lo sonaron en obediencia, aleluya. Y fue Dios, hermano, el que quizás hizo como un estruendo para que esa gente, hermano, se asustara a tal magnitud que ellos empezaron a matarse entre ellos y a correr y a huir desesperados. ¿Usted se puede imaginar? Y yo me imagino a los israelitas solo viendo, me imagino que se volvían a ver unos a otros porque no estaban luchando ellos. ¡Aleluya! Era Dios que estaba luchando por ellos. ¡Aleluya! Fue Dios el que peleó la batalla y les dio la victoria. No pelearon con su fuerza, no pelearon con armas espirituales. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué fue lo primero que hicieron, hermano? Sonar las trompetas. Y sabe, ahí estaba leyendo y dice que sonar las trompetas, escuche, está asociado a una intervención de Dios, escuche, y consumación de su plan. Aleluya. Una intervención de Dios. Fue Dios, hermano, Dios mismo el que intervino y consumó todo aquello. Aleluya. Cuando el ángel toque la séptima trompeta, vea lo que dice Apocalipsis, hermano, 11:15. Se dirá: los reinos del mundo han venido a ser para nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es lo que se va a escuchar cuando el ángel toque la séptima trompeta, que es la última trompeta, hermano. Por eso el tocar la trompeta es señal de victoria. ¿Cuándo cayeron los muros de Jericó? ¿Con espada, con lanza? Cuando ellos sonaron la trompeta y alabaron a Dios. Por eso es que al enemigo no le gusta, hermano, que usted llegue temprano al culto, porque él sabe que en medio de la alabanza y la adoración se rompen ataduras, caen muros, se rompen cadenas cuando usted alaba, cuando usted adora. Y por eso él pone trabas para que usted llegue a la hora de la predica, para que esa atadura siga ahí teniéndolo atado. Pero esfuércese, hermano, porque eso es sonar las trompetas y el alabar a Dios va a romper, aleluya, ataduras en tu vida. Y no solamente sonaron trompetas, dice: quebraron los cántaros. Y esto me encanta, ¿sabe por qué? Porque quebrar un cántaro significa que usted rinde completamente su voluntad. ¿Sí o no? Si el alfarero está haciendo, hermano, una vasija y la quiebra, es porque no le gustó. Ahí está quebrándose nuestra voluntad. Ahí está quebrándose, hermano, todo aquello ahí que nosotros queremos. Pero qué lindo que cuando quebramos nuestro cántaro y destruimos nuestra voluntad, estamos seguros, hermano, que cuando esa vasija se quiebre, se va a revelar, aleluya, el Espíritu Santo actuando en nuestra vida.
Por eso dice que eran cántaros quebrados y que tenían adentro una tea encendida. Aleluya. Esas fueron las armas que utilizaron para vencer a los madianitas. No fueron armas naturales, hermano. Fueron armas que fue el Dios Todopoderoso el que los dio. Qué lindo, hermano, saber que cuando permitimos que esa antorcha del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, usted puede tener la seguridad de que su victoria, aleluya, ya está lista, ya está obtenida. Esa victoria, usted puede tener la convicción de que no es con su fuerza, es por la fuerza de Dios. Mi victoria viene de Dios. Dígalo una vez más, mi victoria viene de Dios. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, en esta tarde preciosa y maravillosa, dándote a ti todo honor,